Telecuenca, el canal de la ciudad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, gracias por acompañarnos, un placer compartir con ustedes a esta hora del día. Mi nombre es Patricio Arévalo y este es su programa de opinión y expresión popular a través de la señal de Telecuenca, Canal 2, en señal abierta para todos los cuencanos. También emitimos esta señal en las plataformas de live stream y Facebook. Un saludo también a quienes se unen a este espacio en este momento. Y también quienes nos acompañan a través de la página telecuenca.es en todo el territorio nacional, tanto en la parte continental cuanto en las Islas Galápagos. Un abrazo grande. Hoy estamos ya jueves 26 de septiembre del 2019. El mes de septiembre ha volado, realmente avanzamos muy rápido. Mañana ya día viernes y hay que irnos preparando también para el fin de semana. Hoy jueves cultural, tenemos la gratísima compañía de un distinguido caballero, que lo vamos a conocer un poquito más adelante. Mientras tanto, yo quiero recordarles un evento importante que va a tener realidad el día 16 de noviembre del 2019, la beatificación aquí, muy cerca, en Riobamba, en la ciudad de Riobamba, en el Estadio Olímpico, del Beato Emilio Moscoso. Así es que desde ya más bien a estar pendientes y preparados para compartir este importante evento, trascendente para la ciudad de Cuenca. Es un cuencano más que va camino pues a los altares. Se ha definido también que el 24 de noviembre el señor obispo de aquí de la ciudad de Cuenca ha invitado a una misa solemne también a partir de las 12 del día, el 24 de noviembre en la catedral, una misa de acción de gracias por este acontecimiento. Entonces, 16 de noviembre, 11 horas, Estadio Olímpico de la ciudad de Riobamba, el evento de la beatificación del Beato Emilio Moscoso. Y el día 24 de noviembre, el señor arzobispo invita a la misa de acción de gracias en la catedral. Ese es al mediodía. También quiero agradecer nos han hecho llegar un reconocimiento a Canal Universitario Católico, Canal 2, dice aquí el programa académico Universidad del Adulto Mayor, los insumos médicos y hospitalarios, el Consejo Cantonal de Salud de la ciudad de Cuenca, en el Día Mundial de la Salud, la segunda caminata 1.5K, Canas en Acción, Adultos Mayores Saludables. Confiere el presente reconocimiento a Canal Universitario Católico, Canal 2, por haber participado activamente dando realce al evento. Abril de 2019, doctor Saúl Chalco, Universidad del Adulto Mayor, economista Jorge Pauta también, Esteban Sánchez, del Consejo Cantonal de Salud de Cuenca, Santiago Morales, Juan Pablo Parra, coordinadores del evento. Les agradecemos entonces este reconocimiento que nos han hecho llegar a través de nuestra compañera Lorena Coronel, nuestra reportera, presentadora de noticias y periodista de este medio de comunicación. Muchísimas gracias. Pues bien, hoy jueves cultural, agradecer también el apoyo que nos brinda siempre Gabriel Moreno. Un abrazo a usted, Gabrielito, un saludo también especial, por estar siempre pendiente de buscar cómo engrandecer la cultura aquí en el Azuay, en la ciudad de Cuenca. La cultura siempre, históricamente maltratada, pero creo que ahora más que nunca está siendo objeto de un maltrato fuerte, ¿no? Y es necesario, pues,
posicionar nuevamente un espacio que lo hemos perdido, lo estamos perdiendo, con importantes pensadores, talentosos artistas, historiadores, personas que hablan mucho del tema, sobre todo de la cultura, ¿no? Dentro de los historiadores hay un personaje muy querido aquí en la ciudad de Cuenca, y de mucho prestigio también, que se dedica precisamente a la historia de la cultura, esta corriente historiográfica, ¿no? Hablar de las historias culturales, y que hoy nos acompaña doctor Juan Martínez Borrero. Él ha sido catedrático de la Universidad de Cuenca, allí obtuvo su licenciatura y doctorado en Historia y Geografía, obtuvo también su maestría en Sevilla, una maestría en la Historia de América Latina, ha sido profesor también en la Universidad de la SUAY, tiene varios libros publicados, entre ellos se destaca La cultura popular en el Azuay, La pintura popular, también Detrás de la imagen. Son parte de las obras que ha entregado a la colectividad, ha participado además en eventos internacionales, tiene publicaciones en revistas de trascendencia internacional también, y es parte del directorio del Museo de las Conceptas. Pues quiero darle la bienvenida, agradecerle sobre todo la oportunidad que nos da de compartir en este momento al doctor Juan Martínez Borrero. Muchísimas gracias por venir. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar aquí con usted y participar de este momento para hablar un poco sobre la historia de Cuenca, sobre las manifestaciones en este momento, donde nos aproximamos a los 200 años de la independencia de la ciudad. Vamos a conversar sobre algo que vale la pena, que es conversar sobre Cuenca y su historia y Cuenca y su realidad. Qué importante, ¿no? Qué interesante. Realmente es una fecha que la estamos viendo todos como una fecha importante, muy importante, de trascendencia. Y de algún modo se ha ido ya posesionando también en la ciudad este debate constante de poder hablar de Cuenca, poder recordar también. Muchos dicen la cuencanidad como que se ha ido perdiendo. Y es necesario recobrar y recuperar esa cuencanidad. ¿Cuál sería ese mecanismo? Primero, entender de dónde venimos, a fin de poder saber quiénes somos. ¿Cómo entender eso, doctor? Así es. A lo largo de los años, el ser cuencano ha sido, creo yo, algo importante dentro del país. Muchas veces inclusive se nos ha dicho que los cuencanos tal vez estamos demasiado orgullosos de serlo. Y a lo largo de la historia, el ser cuencano, morlaco, etcétera, no ha sido siempre ni siquiera visto con buenos ojos. Pero yo creo que hay algo que ha caracterizado al cuencano de siempre y que tendría que seguir caracterizando al cuencano del futuro. Cuenca ha sido una ciudad que desde su fundación en el año 1557, en gran medida tuvo que valerse por sí misma a lo largo del tiempo. Es una ciudad en donde los esfuerzos para desarrollarse económicamente, culturalmente, socialmente, han estado de la mano de los hombres y mujeres que han vivido en esta zona. Muy poco hemos recibido y mucho menos hemos podido esperar de las autoridades centrales. Sabemos que el ser cuencano, por ejemplo, es muy distinto que el ser quiteño. Todos sus buenos amigos y mi admiración por esa hermosa ciudad. El ser quiteño es el haber tenido en sus manos la administración del país desde siempre, el compartir la idea de la burocracia y el dominio desde el centro del poder. El ser cuencano, en cambio, ha significado enfrentar condiciones de vida muy difíciles, una tierra a veces fértil, a veces no, la presencia de sequías, la inmigración muy fuerte que a esta provincia le afectó desde el principio, mucho antes que a otros lugares del país. Pero al mismo tiempo este orgullo de vivir en un territorio maravilloso, que por ejemplo para los autores que escriben sobre esta zona en el siglo XVIII, era sin duda una de las más bellas tierras de toda América y sin duda la tierra más hermosa de todo el territorio de Quito. De manera que esos son unos temas interesantes que estamos haciendo nosotros ahora para conocer esta cuenca y qué vamos a hacer para que esta cuenca siga siendo un lugar en el que confiamos y del cual nos sentimos orgullosos. Sin duda una cuenca llena de personas que han entregado mucho también, que han dado mucho, muy talentosas, pero también que han logrado generar mucha cultura, mucha identidad.
¿Cómo entender también estos rituales públicos que se han manejado aquí en la ciudad? ¿Cómo han ido evolucionando? ¿Cómo han avanzado? Yo creo que esta idea de Cuenca como una ciudad de cultura es una idea que tal vez empieza a consolidarse justamente después del periodo de la independencia. Antes, en la época colonial, no podríamos hablar de Cuenca como un eje de desarrollo cultural en el territorio de Quito, a pesar de la presencia de algunos importantes pensadores, importantes escritores coloniales. Pero yo diría que es justamente el periodo que viene después de 1820, cuando bajo la influencia, por ejemplo, de Fray Vicente Solano, va a construirse una idea de Cuenca como ciudad de cultura. Ahí podemos reconocer que la construcción de esa idea de cultura, en donde participaron personajes fundamentales de la región como Luis Cordero Crespo, más tarde Honorato Vázquez, del propio Remigio Crespo Toral, Manuel J. Calle, etcétera, etcétera, fue construyendo la idea de que esta es una ciudad en donde es posible que la gente demuestre su capacidad intelectual, sea capaz de pintar, de escribir, de hacer política en el sentido positivo del término, y al mismo tiempo como parte de esta cultura de esfuerzo del azuayo, del esfuerzo del cuencano, que no es simplemente esta cultura que algunas personas podrían decir, hablar de cultura es un poco hablar de las nubes, ¿no? Sino también es la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, la cultura de los pequeños espacios, de los espacios familiares, de cómo en el caso de la provincia de La Suay, en el caso de Cuenca, nosotros hemos mantenido estas vinculaciones profundas con el concepto de familia, un gran respeto por la amistad y también la idea de que tenemos, como decía hace un momento, que salir adelante muchas veces por nosotros mismos. Esa ha sido siempre la actitud del cuencano, y eso es lo que se ha dicho siempre, la ciudad de Cuenca se ha hecho por el esfuerzo de sus habitantes. Algo que tiene que cambiar también, porque la ciudad aporta muchos recursos al Estado, y de lo que se puede ver no regresa en la misma proporción. Y es importante el poder reclamar y lograr que esos recursos regresen. Usted sabe, Patricio, que hay un hombre en Cuenca, el economista Enrique Serrano, que desde hace muchos años justamente plantea eso, ¿no? El hecho de que Cuenca da al erario nacional, Cuenca aporta al Ecuador mucho más de lo que Cuenca recibe. Y yo tengo la sospecha de que justamente esta actitud que nosotros hemos tenido frente a la vida, de no quedarnos, de tratar de resolver los problemas desde esos hombres y mujeres que, por ejemplo, a principios del siglo XX caminaban desde Cuenca a través de Paute, Gualaceo, para llegar hasta el oriente y ocupar ciertos territorios que en ese momento se consideraban que eran el futuro del territorio ecuatoriano. Esa misma actitud, tal vez a la larga, cuando hemos perdido voz en el plano nacional, termina volviéndose en contra nuestra. Es como si de alguna manera las autoridades centrales, los ministros, los diputados o congresistas piensen que Cuenca lo tiene todo y que por lo tanto no merece o no necesita, como otras regiones del país, un apoyo fundamental, económico y político. Sin embargo, yo creo que ahí estamos engañados, porque junto a estos deseos de esfuerzo, este impulso que nosotros damos a la ciudad, también debemos ser conscientes de que tenemos muchísimos problemas, de que tenemos problemas de desempleo, que tenemos problemas de pobreza, que tenemos problemas de salud, de comunicación, de comunicación que no se han resuelto, ¿no? Y que esta idea de que Cuenca y el Azuay, al ser provincias que producen, provincias que trabajan, en donde la gente hace un esfuerzo, pues no merecen o no necesitan tener un apoyo. Y es un absurdo. Si una región del país como la nuestra lo que hace es precisamente caracterizarse por ese ejemplo de esfuerzo, lo menos que se puede hacer es apoyarle para que siga siendo un foco de desarrollo del país y no simplemente decir pues que lo resuelva por ellos mismos, ¿no? Pero yo creo que ahí lo que encontramos, y creo que somos conscientes todos, ha sido una pérdida de la voz de Cuenca en el nivel nacional, ¿no? Recordamos cómo cuando se conmemoró el primer centenario de la independencia de Cuenca, las voces de los cuencanos de la época eran voces respetadas, capaces de tener una influencia enorme sobre el país, ¿no? E inclusive hay que recordar que en ese momento estos políticos cuencanos,
y azuayos y de la región del sur, como fueron Luis Cordero, Antonio Borrero, Cortázar, más tarde los otros que mencionamos, constituyeron un tercer polo político dentro del país, construyendo otra forma de entender la realidad, que no era ni el conservadurismo a ultranza, ni el liberalismo a ultranza, sino lo que hoy llamaríamos más bien una corriente humanista, que era el progresismo azuayo, ¿no? Que en su momento tuvo una importancia enorme en el país. Hemos tenido años de vaivenes políticos, mucha presencia de cuencanos en niveles importantes de gobierno, pero parece que muchas de esas personas se olvidaron, ¿no?, de dónde venían y la necesidad que nuestra gente, ¿no?, la de la ciudad, la del campo, la de nuestras parroquias, tenía, ¿no?, pensando que el cuencano siempre sale por sí solo. Ahora, este tema de la historia de la cultural, historia de la cultura, hace ver de que hay un segmento de población también que no necesariamente son las élites y a los que hay que también dignificar, atender, escuchar, darles espacio, que es parte precisamente de la tarea que tendría que realizar la actividad cultural. Por ahí también podría estar. Así es decir, lo que creo que es fundamental cuando yo, por ejemplo, me puedo definir como un historiador de la cultura, es reconocer que no estamos hablando simplemente de lo que pudiésemos llamar la alta cultura o la cultura de las élites, que es fundamental, por supuesto, sino también en reconocer esos espacios culturales populares, esos espacios culturales íntimos, que también han caracterizado a nuestra provincia. Es decir, cuando en los años 60 y 70, un grupo de cuencanos y azuayos enamorados de la tierra, enamorados de la cultura de la tierra, desarrollaron ese proyecto que se llamó el Instituto Azuayo de Folclore, descubrieron esa riqueza extraordinaria que la cultura campesina, que la cultura popular tenía. O sea, cómo había sobrevivido y se había potenciado el tema de la música, el tema de las canciones, el tema de la cocina. La misma vestimenta. La misma vestimenta, la artesanía, ¿no? La comida, o sea, ¿no? Todos esos elementos que le caracterizaban al azuayo y al cuencano como gente con una cultura extremadamente fuerte, que no era la cultura de ir al teatro, no era la cultura de ir a un concierto, ni siquiera de ir al cine, pero la cultura de la fiesta popular. La cultura de la fiesta popular que estaba atravesada por esa extraordinaria forma de coparticipar, ¿no?, de ser parte de una actividad en donde todo el mundo estaba presente. Eso, por ejemplo, en este momento, si nosotros miramos lo que ha transcurrido desde el boom de la inmigración y los cambios de las prácticas culturales, si nosotros vamos a muchos lugares de nuestra provincia, en muchos lugares de nuestra ciudad, vemos que esas ideas de Cuenca, capital de la artesanía, inclusive de América, que le llevó a ser sede del CIDAP, ¿no?, o esa forma de construir la identidad de la mujer y del hombre, ¿no?, a través de esa ropa, el hecho de que nosotros hemos tenido en casa la cerámica producida localmente, los muebles, eso prácticamente ha desaparecido. Es decir, nosotros creo que en ese sentido seguimos viviendo un poco de lo que pasó antes y no hemos sido capaces de seguirlo impulsando. Ya por los años 80, una investigadora norteamericana hizo un trabajo sobre los tejedores de paños, no en Cuenca, pero sí, no de paños, de ponchos en Chordelej. Y a un tejedor de ponchos le llamó el último tejedor de ponchos de Chordelej. Estamos hablando de hace casi 40 años, ¿no? Pensar cómo esos elementos que habían subsistido durante 400 años o quizá más, llegaron a un momento a desaparecer, a no tener trascendencia. Y ahora, si usted, por ejemplo, quiere conseguirse un poncho para estos días horribles de frío que hemos venido pasando durante ya meses, ¿dónde lo va a conseguir? Tal vez tenga que comprarse una antigüedad, porque ya no hay nadie que los esté tejiendo. Esos ponchos de icat, esos ponchos de llama que se llamaban por la forma de fuego que tenían, esos bellísimos ponchos, los ponchos rojos, los ponchos azules. Ya no hay, sí. No hay. Es decir, ha habido una artesanía así, que ha prosperado, que ha sido la del sombrero de paja toquilla, que también hace unos años estuvo a punto de desaparecer. La declaratoria del tejido de paja toquilla como patrimonio de la humanidad ayudó a que de alguna manera la gente entendiera que el usar un sombrero de paja en la ciudad no solamente que es algo que le da a uno elegancia, sino que además es una acción extremadamente práctica, que le protege a uno mejor del sol, porque tener que estar comprándose cremas y geles a altísimos precios para protegerse el rostro, cuando un bello sombrero de paja toquilla cumple la misma función, eso ha crecido. Pero el resto de cosas,
probablemente están en una crisis muy profunda, como está en crisis también la cultura, como está en crisis la transmisión de las tradiciones locales, la transmisión inclusive de ciertas prácticas alimenticias locales, en las que también de alguna manera ha habido un intento de reflotarlas, de reconocerlas, de incorporarlas a la cultura, a la comida contemporánea. Pero en términos generales yo creo que eso viene también del hecho de que no hemos sido capaces, lo que decíamos hace un momento, de imaginar el futuro de la cultura local. La cultura local tiene que tener un futuro, que no es necesariamente un futuro de consumidores de cultura que nos viene de fuera, sino de creadores de cultura. Y ahí los jóvenes tienen una tarea importantísima que desarrollar. Junto con los medios de comunicación también. Así es, sin duda. Tiene que ir de la mano, ¿no? Así es. Con las escuelas de comunicación y los medios de comunicación también. Así es. El periodista, los medios de comunicación tienen una obligación enorme, que es la de dar a conocer, promover y crear espacios precisamente para esas expresiones populares, para esas expresiones culturales. Que no sea, como ha pasado muchas veces, que aquel que hace cultura es visto un poco con sospecha, que se le considera un vago, que tal vez no tiene oficio ni beneficio, como se solía decir, y que se vea que realmente eso, más allá de cualquier otra cosa, es lo que ayuda a construir nuestra relación con este espacio vital que es el nuestro. Y nuestra identidad, ¿no? Claro. Pues muy bien, estamos hoy conversando con el doctor Juan Martínez Borrero. Él es un especialista en historia de la cultura. Nos está dando importante información sobre parte de lo que es nuestra cotidianidad. Pero él tiene una obra importante que habla de la vida cotidiana en Cuenca, desde que iniciamos como ciudad hasta hace un poco más de 80 años, ¿no? Quizás. Así es que vamos a conversar de eso, si usted me permite, al volver de esta pausa. Nos organizamos y seguimos con esto. Estamos de vuelta enseguida, no se vayan, es importante lo que viene, muy importante. Telecuenca, el canal de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Al amanecer, las luces y sombras magnifican los contrastes de Cuenca, la ciudad cosmopolita. La más linda, la que miles de extranjeros escogieron para vivir. Donde se respira ciencia, tecnología, cultura, arte y multiversidad. Un lugar único de naturaleza espectacular, con historia guerrera como su pueblo, con un presente de calidad de vida superior y un futuro prometedor. Donde se construyen colectivos de profesionales investigadores, emprendedores, soñadores, idealistas, genios en potencia, todos comprometidos con el desarrollo y la inclusión social. Aquí, en la ciudad universitaria, está la nueva Universidad Católica de Cuenca. Un estudiante de la carrera de Arquitectura de la Universidad Católica de Cuenca ha propuesto para su proyecto de titulación una metodología que permita la extracción y análisis de elementos con importancia y valor histórico para la ciudad. Esto ante la ausencia de una técnica estándar para identificar especies de madera en elementos arquitectónicos de edificaciones patrimoniales. Escogimos 3 edificaciones, siendo la más importante en la que estamos ahora, la Catedral Vieja, la Iglesia del Sagrario, en donde podemos encontrar elementos que inclusive llegan a tener casi 4 siglos de antigüedad. El aporte en realidad está enfocado a los visitantes de la catedral. Mediante las placas que se colocaron pueden conocer la especie de madera, por un lado. Y por otro lado, funciona a nivel macro, digamos, para toda la ciudad. Se puede ayudar con esta información a los constructores, a los restauradores, a que puedan tomar mejores decisiones previo a cualquier intervención en casas patrimoniales específicamente. Para la extracción de probetas se han contado con los permisos respectivos de entes encargados de la conservación del patrimonio, en tanto que el análisis macroscópico y microscópico de comparación se ha llevado a cabo en el Laboratorio Químico de Restauración en Quito. De por sí el trabajo de Andrés es muy interesante por el aporte que supone a la innovación del conocimiento frente al patrimonio cultural.
Entonces nosotros hemos podido a lo largo de la consulta bibliográfica, el contraste, la contextualización de los resultados analíticos, validar algunas cosas, qué es lo que la literatura nos dice sobre el uso de la madera en nuestros edificios históricos y qué es lo que el análisis científico a través de la microscopía, por otro lado, nos revela. Entonces, en ese sentido, el aporte es sustancial. Ahora que se cuenta con la información recopilada, esta ha sido puesta a disposición de quienes visiten la iglesia del Sagrario, más conocida como la Catedral Vieja, mediante el uso de su celular a través del escaneo de código QR. La investigación da unos resultados súper importantes que a la colectividad le van a servir mucho, a mí como profesional y también a los usuarios del patrimonio. Es importante que se tenga este conocimiento para posteriormente saber cómo intervenir, para que la gente sepa qué madera se utilizaba en cierta etapa histórica, y también es importante por el conocimiento general para la sociedad en general. Fin de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Y bien, estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Para quienes se unen a la señal de Telecuenca, estamos compartiendo este espacio del día con el doctor Juan Martínez Borrero, quien es un especialista en historia cultural. Es un historiador, pero sobre todo un caballero muy preocupado de cuidar la identidad de nuestra región, de nuestra ciudad, y de hacernos repensar también el tema de la cuencanidad, en algo que muchos lo estamos perdiendo y lo estamos dejando de lado. Estamos importando mucha cultura extranjera, palabras, modismos, dichos, ropa. Hace poco nos hacía ver que el poncho, ese ponchito que para las épocas de frío ya no se lo puede conseguir muy fácilmente. Y realmente es algo que nos identificaba mucho, ¿no? También nos ha dicho, soy profesor de historia, pero me surge aquí una duda, doctor. Muchas veces es complicado trasladar la historia a los jóvenes. ¿Cómo lograr que el joven se interese en el tema de la historia? Porque a muchos les suena como, vaya, ya no sé por qué tanta fecha, tanto nombre. ¿Cómo lograr ese interés de los jóvenes en la historia? Porque pueblo que no conoce su historia, se ha dicho, está obligado a repetir los errores que se cometen. Aunque otros dicen, no, pues cada época es diferente y cada época tiene que vivirse en su momento. ¿Cómo entender eso? Yo creo que se ha hecho mucho daño a la comprensión de la historia al pensar que la historia es una sucesión de fechas, de nombres raros, que uno tiene que aprenderse listas enormes de acontecimientos o de lugares. En lugar de imaginar y pensar que la historia es algo que ha sido vivida por gente como nosotros, quizá distinta a nosotros. Hay un famoso historiador británico que decía, la historia, o el pasado, mejor dicho, es otro país, en el sentido que no es que en realidad la gente del pasado fue exactamente como nosotros, pero justamente el encontrar esas diferencias, el encontrar esas distancias entre cómo fuimos y cómo somos, le permite a uno enriquecerse. ¿Por qué he escogido yo el tema de la historia y la cultura? Mucha gente dirá, hombre, la cultura tendrá una historia. La historia política, la historia económica, es algo que más o menos es lo que nos obligan a estudiar cuando estamos en el colegio o inclusive en la universidad. Cifras, cuál era el número de habitantes que había en el Ecuador en el año 1835, cuántos centros educativos fundó García Moreno y dónde estaban y cómo se llamaban, los tratados, entre quién se armó el tratado tal y cual. O sea, a la larga, ¿qué nos dice eso sobre el pasado realmente? O cómo pasaba con una de mis nietas, que le obligaban a aprenderse en qué revistas publicó Mussolini sus manifiestos y en qué fecha lo hizo. Como si lo que hubiese importado en ese momento no era saber cuál era el sentido del fascismo italiano y cómo eso afectó al desarrollo más tarde de la Segunda Guerra Mundial. Acercarse a la historia, además, es algo que todos de alguna manera hacemos, aunque no nos demos cuenta, por todo el gusto que tenemos, por ejemplo, por la narrativa, por las series de televisión, por leer algo, que es algo que tenemos que seguir haciendo. Como decía alguien,
tú quieres una máquina del tiempo, si la máquina del tiempo se inventó hace mucho tiempo, se llama libro, ¿no? O sea, sumérgete en un libro y te vas a donde quieres, ¿no? Puedes navegar en el tiempo. Entonces, uno navega así. La historia también es una narración de gente, es una narración de hechos, está llena de sufrimiento, de alegría, de creación, de crisis, ¿no? Y si nosotros nos preocupamos por el ser humano, por la persona, la historia viene a ser un tema grato. A veces uno piensa inclusive que el ser historiador, dice, no, yo no quiero ser historiador, ni me interesan los historiadores porque son unos curuchupas que siempre están pensando en el pasado. Pero en realidad el ser historiador le hace pensar a uno mucho más sobre el futuro que sobre el pasado mismo. Porque se da cuenta que lo que la gente hizo, que la gente hace o que la gente hará, tiene consecuencias fundamentales sobre la vida. Ahora tenemos un tema fundamental que a los jóvenes les está motivando mucho, que es el tema de la crisis ambiental. Si en su momento hubiéramos sido capaces de entender qué es lo que estábamos haciendo y cuáles eran las consecuencias de nuestros actos sobre la realidad, es decir, lo que hemos hecho en el pasado, hubiéramos podido parar la crisis ambiental, impedir que esa crisis siguiera. Pero hemos sido ciegos y sordos, entonces hemos creído que no hay necesidad de pensar en lo que estamos haciendo, que ya vendrán tiempos mejores. Ahora nos damos cuenta que no siempre es así. De manera que hay una importante tendencia contemporánea que es, por ejemplo, la historia del clima, ¿no? Un autor norteamericano escribe un libro que se llama 1493, El mundo después de Colón. Y él nos narra, la primera cosa que nos narra es cómo es ahora el espacio a donde Colón llegó, ¿no? En su primer viaje, ¿no? Donde se creó el fuerte de Navidad, etcétera, etcétera. Y él introduce el tema de los cambios ambientales y ecológicos que desde ese momento empezaron a darse, como enfermedades que hemos creído nuestras, como enfermedades transmitidas por los mosquitos. La propia malaria era una enfermedad endémica en Inglaterra, y como la ocupación inicial de los Estados Unidos por los ingleses llevó ese mosquito y esa pandemia a toda América del Norte, con todo lo que significa de cambios ambientales. La introducción del trigo, ¿qué consecuencias tuvo? La introducción de las ovejas, ¿qué consecuencias tuvo? La desaparición en territorios como los nuestros de las alpacas o las vicuñas, ¿qué consecuencias tuvieron? No solamente aquí, en la China, en el África, en la propia Europa. La misma vegetación. La vegetación, los cambios. Aquello que cuando nosotros éramos jóvenes escuchábamos, no, si te vas a Gualaceo, ahí existen paujíes, está la pava de monte, a lo mejor reencuentra, y ahora uno va y no hay nada, ¿no? Y entonces, retamas que se decía exactamente, siempre, retamas y ¿dónde están esas cosas? No es que han desaparecido por sí mismas ni solas, ha habido una acción humana, una acción muchas veces inconsciente, ¿no? Que este momento nos vemos obligados a pensar, Hay un ejemplo que trae este autor en el libro que le comento, que fue la introducción del maíz en la China, y cómo Mao, en sus famosos procesos de ampliación de la frontera agrícola, ordenó a los campesinos que sembraran plantas de maíz en ciertas zonas extensas de la China, y por eso destruyeron miles y miles de hectáreas de bosque. Se estaban cumpliendo las metas, ¿no?, de las toneladas de producción de maíz, y esos árboles que se cortaron hicieron que el famoso río amarillo, el río Yangtze-Kiang de la China, se llenara de lodo, destruyera los cultivos de arroz. Cambia todo. Y en ese momento no se sabía qué había pasado. Hoy lo sabemos. Es un ejemplo de que la historia es algo que los jóvenes también deben conocer. Se ve en la necesidad de entender qué es lo que está pasando con el cambio ambiental, por ejemplo, ¿no es cierto? Si no entendemos nosotros estos episodios, difícilmente podemos tomar acciones a futuro, porque no sabríamos qué es lo que produjo tal o cual consecuencia. Ahora, todos estos temas nos llevan a pensar en nuestra actitud, en nuestra acción, y aquí entra el libro de la cotidianidad, de qué es lo que hemos venido haciendo desde que Cuenca inicia su vida. Así es. ¿Cómo es esa...? En la parte que, en el texto que está dentro de ese libro que muchos conocen, que se llama Cuenca Santana de las Aguas, que fue un esfuerzo colectivo que hicimos hace unos años, bajo la dirección de quien era en ese momento la gerente de Librimundi, ¿no?, Marcela García. Reunió ella a un grupo de cuencanos, a Ernesto Salazar, que vive en Quito desde hace muchos años, uno de los más prestigiosos arqueólogos del país, a Diego Jaramillo, Paredes, un especialista en temas de arquitectura, a María Augusta Vintimilla y a otras personas, ¿no? Y allí, cuando yo escribí mi texto que se llamaba Una historia cotidiana de Cuenca,
Imaginaba cómo se veía esta ciudad, este espacio, este territorio, cuando llegaron los primeros españoles aquí, ¿no? ¿Quiénes estaban? ¿Qué estaban haciendo? Y no tanto en el sentido de haberme fijado en el proceso de fundación misma, sino en el proceso que determinó esa puesta en contacto entre un colectivo humano y otros colectivos humanos que de alguna manera marcaron el destino de lo que era este territorio. En otros trabajos hemos introducido, por ejemplo, la idea de qué se comía en Cuenca en 1557, cuando esa ciudad tenía alrededor de 100 personas viviendo aquí, pero ya tenía un cabildo y poco tiempo después un escudo de armas y un lema, ¿no? ¿Cómo se alimentaba la gente aquí? ¿Qué introdujeron para cultivar? ¿Qué comía de los productos locales? Además, no solamente los españoles que se asentaron aquí, ¿cómo influyó esto sobre la presencia de los grupos indígenas, sobre los nacientes mestizos, sobre la presencia de los grupos que venían del África forzadamente como esclavos? Y cómo se va construyendo esa relación de la vida cotidiana, cómo se constituyen las familias, qué significaba, por ejemplo, para una mujer el que su marido, que era a lo mejor un ganadero o un agricultor, fuese parte de un grupo que llevaba ganado en pie, ganado desde Cuenca hasta Lima, ¿no? A principios del siglo XVII. Lo que significaba recorrer esos centenares de kilómetros a lo largo del camino de la sierra, porque la costa era impracticable, llegar hasta un poco antes de Lima para los corrales de Lima, donde se recibía el ganado que venía de todos los territorios, hacer transacciones económicas y regresarse acá. ¿Qué significaba para la mujer que se quedaba aquí, para sus hijos? ¿Cómo manejaba? ¿Cómo vivía? ¿De qué sobrevivía en ese momento? ¿Cómo va construyendo eso a lo que ha sido propio, creo yo, de nuestro territorio, que es una fuerte presencia también de la mujer, ¿no? El hecho de que ahora, no solamente con los movimientos actuales del Me Too y demás, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que en zonas como la nuestra, esa presencia femenina ha sido extremadamente fuerte, ¿no? ¿Por qué? Tal vez históricamente ha habido ese reto de valerse por sí mismos, ¿no? Pasa el tiempo y las cosas cambian. Y quiero comentarle una pequeña anécdota también. Por favor. Cuando yo fui miembro de la Comisión de Áreas Históricas del municipio de Cuenca, en donde estuve por 2 periodos, se presentó una alternativa para la plaza de San Francisco, en donde se quería construir un monumento, ¿no?, que a la larga se hizo de otra manera, que era el monumento a los héroes de la independencia de la batalla de Verde Loma, ¿no?, que es esta que tuvo lugar en Cañar y que impidió que las tropas españolas cayeran sobre Guayaquil, ¿no?, ante la acción patriótica, digamos, casi suicida de los cuencanos que salieron a enfrentar un ejército profesional con las pocas armas que se tenían en la ciudad. Y la propuesta era, ahí hay que poner los nombres de sus héroes. Yo dije, me parece muy bien que pongamos los nombres de los héroes, pero también, ¿por qué no ponemos los nombres de sus viudas? Los nombres de sus hijos? Porque al fin y al cabo los héroes han sido reconocidos, ellos tuvieron su momento de pánico, su momento de haber sido asesinados, de haber muerto, pero a la larga quien termina desarrollando la vida de la familia es quien se queda, no quien se ha ido, ¿no es cierto? Y esa gente también hay que reconocerle, porque justo lo que comentábamos hace un momento, el héroe es un hombre, o una mujer, pero que también está rodeado de otros hombres y mujeres que son su circunstancia vital, ¿no? Y en ese sentido no tiene mayor sentido simplemente imaginar a ese personaje como un personaje extraordinario, una especie de ídolo de bronce, ¿no es cierto?, sin entender que tiene un contexto familiar, tiene hijos, esposa, ¿no?, o tiene marido si es una mujer, e hijos, ¿no?, o no, que le ayudaron a desarrollar esas acciones. Esa frase que hoy le llamaríamos machista, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿no es cierto?, no deja de tener un poco de verdad, en el sentido que a veces la historia también, porque hablábamos de eso, se centra solamente en esos personajes que parecen fuertes e inconmovibles, pero también en la gente que sufre, que puede llorar o que tiene necesidades. En esta tira, que no podemos llamarla tira cómica, sino esta reflexión sobre la realidad tan importante que es Mafalda, ¿no?, Quino, me acuerdo, creó una tira en donde estaba Felipe, al pie de un monumento. Creo que era Felipe, no sé si era Miguelito, tal vez, no, me parece que a lo mejor era uno de los dos. Y ve el monumento y tenía una placa que decía, dedicado al incansable luchador general fulano de tal. Y él hace la reflexión y dice, bueno, así que chiste,
incansable. Lo importante es cansarse y seguir luchando. Claro, cansado, seguir avanzando. Claro, así es, sí. Bueno, y eso va a ser precisamente de este tema de la cotidianidad, de cómo la ciudad ha avanzado, de cómo va. Y en el tema de la alimentación, ¿cómo hemos cambiado también? La alimentación, bueno, hay que recordar que en el siglo XVIII, por ejemplo, Cuenca era una zona en donde había la fama de que cualquier cultivo que se quisiera iniciar iba a ser exitoso. Los valles abrigados, no solamente Yunguilla, sino los más cercanos de Paute, Gualaceo, la propia ciudad de Cuenca, tenían una tierra fértil, un sistema de lluvias estable, aguas claras, no tormentas ni vientos demasiado fuertes, y la gente podía disfrutar de una alimentación bastante balanceada, con una diversidad de productos, tanto de origen mediterráneo como de origen local. Si pensamos, por ejemplo, en cómo se comía en aquella época, la comida era en términos generales bastante simple, una comida que hoy llamaríamos una comida equilibrada, sin extremos, pero que de vez en cuando también aparecían elementos como nuestra apetencia por la carne en los momentos de fiesta, que eran importantes, ¿no? Como aquí, por ejemplo, podemos recordar esa pintura que hay en el monasterio del Carmen, de lo que yo cuando hice esa investigación le llamé la matanza del puerco, ¿no? En donde efectivamente vemos ahí, estamos hablando de 1801, una escena que hasta hace quizá 30 años era relativamente común, que era la matanza del puerco en las casas por motivo de fiesta, por ejemplo, carnaval, algunos cumpleaños, etcétera, etcétera. Pues ahí está el cerdo colgado, siendo faenado. Recuerdo que en la casa de mi madre, bueno, de mis padres, pero era mi madre la que intervenía, siempre se reúne ahí con la gente que ayuda a decir, muy bien, vamos a ver quién gana la apuesta de cuántas libras de manteca da el chancho, ¿no? Y él apuesta que sería alguna pequeña cosa. Y entonces eso mostraba esa coparticipación y esa costumbre que se había mantenido durante 150 años, ¿no? A partir de ese momento y desde mucho antes. A esto se suma la idea de que también nosotros hemos disfrutado de los mejores cuyes del mundo, ¿no? Los peruanos dirán que no, que sus cuyes son los mejores, o la gente de Mocha dirá que no, que los suyos son los mejores. Pero yo creo que nuestros cuyes han sido los mejores del mundo, porque han sido cuyes criados con amor, ¿no? Al interior de las casas, bien alimentados, por ejemplo con nuestro maíz, ¿no? Como la nuestra había sido, yo creo que ya no sigue siendo, pero fue una cultura del maíz que a veces con esa falsa modestia o quizá exceso de ignorancia, Cantinflas hubiera dicho falta de ignorancia, ¿no? Con ese exceso de ignorancia, siempre tratamos de situar el maíz lejos, ¿no? Fuera de nosotros, en México, en el Perú, etcétera, etcétera, sin recordar que es precisamente la costa ecuatoriana, el primer espacio de América del Sur, en donde hay vestigios de cultivo de maíz, en la zona de la península de Santa Elena. Son las mujeres de Valdivia las primeras en cultivarla, ¿no? En cultivar esta planta. Y entonces, esta planta llega a nosotros, a nuestros ancestros cañaris, hace mucho tiempo, se modifica con la presencia de los incas, la influencia inclusive anterior de culturas como la boliviana de Tiahuanaco. Y cuando llegamos hacia los años 60, el maíz es un alimento básico para nosotros, ¿no es cierto? Cuando por los años 80 Eulalia Vintimilla publicó sus viejos secretos de la cocina cuencana, fue capaz de recoger en ese libro más de 60 recetas hechas con maíz, ¿no? Que iban desde las bebidas, ¿no es cierto? La chicha, el rosero, ¿no? Las distintas bebidas de maíz golpeado como morocho, ¿no? Hasta los platos como los tamales, los timbulos, los quimbolitos, los chumales, que la gente se empeña en llamar rumitas, ¿no? No sé o las poleadas. Las poleadas, ¿no es cierto? Las sopas, ¿no es cierto? El mote pata, ¿no es cierto? Los locros, el locro de sambo con mote choclo. Claro, el sambo, ¿no? Como que se ha dejado de lado. El propio mote, ¿no es cierto? Usted recordará que y muchos de los amigos que nos miran también recordarán cómo el plato de mote humeante era lo primero que le recibía a uno en la mesa. Era una golosina deliciosa, claro. Una golosina que además uno podía enriquecerle con esos detalles tan sencillos como aplastar con un tenedor un poco de quesillo, ¿no es cierto? Y echarle con el mote y espolvorear un poquito de sal, una golosina que se nos hace agua a la boca de recordar.
Y si lo que queríamos era un dulce, pues lo que hacíamos era chancar una panela y comer el mote con panela, ¿no es cierto? Y a partir de allí, los mismos postres, todo lo que se podía hacer con maíz. La expansión de la frontera urbana, el cambio de los usos de suelo, le vuelven al maíz también un producto en crisis. Si bien nosotros podemos todavía ir al mercado y comprar unos buenos choclos, tal vez esos choclos que antes se cultivaban muy cerca de la casa, que aprovechaban en espacio inclusive como en el que estamos, donde aquí era zona de chacras, ¿no es cierto? Esos ya los estamos extrañando. Hay una importante presencia de la recuperación de sus alimentos populares, la venta de chumales llamados humitas o tamales en distintos lugares de la ciudad, pero en ciertos momentos del año esos chumales que nos gusta comprar y comer ya no tienen el sabor que tenían, ¿no? Gracias a la magia que en el pasado tenía la máquina Corona, que transformaba el choclo en esa pulpa lechosa, ¿no es cierto? Que le daba manivela, a ¿no? mano, claro. Y que uno mismo envolvía en las hojas con un poquito de quesillo, claro. Anís, ¿no es cierto? Trago anisado para que tuviera un sabor muy, muy rico. Claro. Como decía mi mamá, el chumal estaba bueno cuando al abrir se pegaba en las hojas, ¿no? Aquellos que son como una especie de masa seca no tienen ningún valor cultural, pero ese que nos daba un bocadillo suave, que no quería separarse de sus hojas madre, ¿no? Ese era el sabor rico, maravilloso del maíz. Cerca de donde estamos también había la producción de chicha, ¿no? Muy cerca había un famoso sitio de venta de chicha. La chicha de maíz tan importante en nuestros pueblos. Nosotros vamos por las tiendas de antigüedades, vamos a veces por el campo, vamos a antiguas haciendas y vamos a esos enormes cántaros que servían para fermentar la chicha. La chicha tiene una historia complicada, porque fue al mismo tiempo alegría y consuelo y forma de juntarse con la gente, pero también fue miseria, ¿no? Y embrutecimiento alcohólico, eso es así. La chicha en Cuenca no existe, salvo en los festivales populares que de vez en cuando se hacen, en los impulsos de las carreras de gastronomía que quieren traer la chicha de vuelta, en la presencia campesina. Y muchas veces cuando uno va allí y dice, deme un vaso de chicha, se encuentra con la decepción de que se trata de una chicha de avena, de una chicha de arroz, o lo que creo que también sigue siendo una acción terrible, una chicha endulzada que Eulalia Vintimilla en su libro llamaba para el gusto de las damas. Cuando vemos cómo crece, por ejemplo, la industria de la cerveza artesanal, yo todavía sigo extrañando esa chicha de sabor bronco que se hacía en carnaval. Esa chicha que no tenía sino 2 o 3 ingredientes y no tenía más. Y a eso había que sumar el tiempo y el cántaro pucuchidor, ¿no es cierto? Claro, que fermente un poquito, para, ¿no?, que quede el fermento allí. Cuando mi tío Ricardo nos invitaba a su hacienda en Charcay, una herencia de la familia Espinosa, ¿no?, nos recibía siempre con esta chicha del maíz cañarejo, maravillosa. Y le cuento una anécdota muy linda. Yo tuve la oportunidad extraordinaria de viajar al Cusco. No simplemente como turismo, fui a dar unas charlas y me acerqué al mercado. Y en el mercado del Cusco, que es una maravilla, muy poca gente lo visita porque está en una zona muy deteriorada del Cusco, dije, ¿dónde me puedo tomar un vaso de chicha? ¿No? Y claro, me miraron un poco como este extranjero loco, ¿qué es lo que quiere hacer? Pero me mostraron al frente del mercado una chichería tradicional, en donde había un montón de gente que tomaba chicha. Y cuando yo probé la chicha en el Cusco, resultaba ser la misma chicha que yo había probado en Cañar. Y les pregunté, ¿y qué clase de maíz usan ustedes para esto? Y la mujer que lo hacía me contestó, nosotros lo hacemos con maíz morocho. Y yo siempre, mi mamá decía que el maíz para la chicha es el maíz morocho. Estamos separados por centenares de años de distancia, desde la presencia inca aquí, y por centenares de kilómetros, y sin embargo ese sabor de la chicha del Cusco y la nuestra era el mismo. Eso nos muestra esa raíz andina que también tenemos, ¿no es cierto?, que de alguna manera también tal vez los jóvenes no conocen, y que a lo mejor imaginan que esa chicha es una cosa tan fea, ¿no es cierto?, cuando en realidad ha sido parte también de una ceremonia, de un ritual, de algo que junta a la gente, ¿no? Y su historia, por ejemplo, es una historia maravillosa, es parte de nuestra historia local. Sin embargo, si alguien quiere, hay uno que otro pequeño emprendimiento que hay que apoyar, destacar, claro, ¿no es cierto? Si uno quiere comprar chicha y tomarla, por ejemplo, en carnaval, es muy difícil conseguirla. Y la mayor parte de los chicos, chicas,
la gente ya no tan joven no sabe de lo que estamos hablando. Claro, ya no saben ni cómo se hace, ¿no? Claro. Así es. Ahora puedo estar en Lima, y en Lima le dan también todavía la chicha morada, que Así llaman es, ellos, ¿no? Así es. Y me sentí con mucha identidad entre la cultura de Lima y la nuestra, como que estamos muy similares al sur más que al norte. Así es. Hay que recordar también una cuestión muy linda. Uno de los maíces que también se usaba para hacer la chicha aquí es el maíz morado, que aquí se llama maíz Cusco. El hecho de que se llame maíz Cusco nos remonta también al tiempo pasado. No es una variedad mejorada, híbrida, introducida ahora, es una variedad que se introdujo hace 500 años y más y que sigue manteniendo ese mismo nombre. Cuenca, la región del sur del Ecuador, y quizá esa es una de las razones por las que muchas otras zonas del país nos ven con un poco de sospecha absurda, fue en toda la época colonial una región que tenía mucho más afinidad con el sur, efectivamente con la zona norte peruana, y como mencionaba hace un momento, relaciones económicas que le llevaban hasta Lima, ¿no? Yo no tengo la suerte de conocer, espero algún día ir a Cajamarca. La gente que conoce Cajamarca me ha dicho, oye, hay mucha afinidad con Cuenca. Los paños o pañones de Cajamarca son muy parecidos a los paños de Hualaceo, ¿no? Hay unos dulces en Cajamarca que son muy parecidos a los que se hacen en Corpus, en Cuenca. ¿Qué pasaba? Obviamente, aunque hoy atravesamos en carretera y ya no nos damos cuenta de nada, si vamos de Cuenca hacia el norte, hay un obstáculo que en la época colonial era infranqueable, que era el nudo de la Azuay. Algunos autores del siglo XVIII mencionan que el nudo de la Azuay estaba frecuentemente cubierto de nieve y que era un lugar en donde muchos viajeros morían, ¿no? Que alguno de los viajeros que narra esto dice, cuando me tuve que meter en una caverna en el nudo de la Azuay, ¿no? Cuando despertamos al día siguiente, después de esa noche de frío, vimos cadáveres de caballos, etcétera, etcétera, alrededor nuestro, ¿no? Y entonces, aparte de eso, y hay muchas otras razones, Cuenca miraba hacia el sur. Su zona natural de expansión económica era, por supuesto, a través de Loja, con la cual manteníamos muchas relaciones cercanas, Cajamarca, Trujillo, la propia Piura, un poco más al norte, y como decíamos, llegábamos hasta Lima. ¿Qué hacían las mujeres, por ejemplo, en el siglo XVIII? ¿Cuál era su actividad económica más importante? Las mujeres tejían tocuyos, es decir, tejidos de algodón. Entonces, bueno, tejidos de algodón en Cuenca, está bien, tejidos de lana, como los ponchos, pero el algodón, ¿de dónde venía? El algodón venía desde Piura. En Piura se cultivaba ese algodón, en Piura se desarrolló una gran industria que ha sido estudiada por una historiadora peruana llamada Susana Aldana, de las tinas de jabón de Piura que servían para lavar ese algodón. El algodón venía sin hilar siquiera, en mota aquí, ¿no? Aquí las mujeres tomaban ese algodón en mota, lo hilaban, lo tejían y reexportaban el producto que habían obtenido, los toguyos, hacia la zona peruana. En ciertos momentos, cuando había crecido tanto lo que fue el centro urbano y económico más importante de América del Sur, que era Potosí, ¿no? Llegaban hasta allá los productos que se hacían aquí en este territorio. De manera que, obviamente, estas relaciones económicas crean relaciones sociales. Por poco que nosotros escarbemos en nuestros antepasados, vamos a encontrar un antepasado que tal vez vino de Piura, que tal vez vino de alguna otra zona del Perú. Y cuando encontramos, por ejemplo, antepasados colombianos, que los tenemos todos, ¿no? Son gente mucho más reciente, gente que también tal vez se vino en un momento de crisis de nuestro hermano país de Colombia hacia acá, ¿no es cierto?, y ocuparon también los espacios. Esto también es una acción interesante en estos momentos, y por eso hablamos de que la historia sirve también para comprender el presente, ¿no es cierto? Cuando vemos estas fronteras que hoy nos resultan lugares por donde penetran e ingresan gente de Venezuela, gente de Colombia, hace unos años gente del Perú, y nosotros nos sentimos un poco incómodos con la presencia de estos nuevos migrantes, olvidando dos cosas, olvidando que, por ejemplo, con el Perú nosotros tuvimos una profunda relación, y olvidando algo que es mucho más importante, que nuestros propios hermanos y amigos y parientes también fueron migrantes muy fuertemente hace no mucho tiempo, ¿no? Y por ejemplo, eso nos crea cierto tipo de obligaciones. Si no sabemos eso, podemos darnos el lujo de ser xenófobos o de atacar a la gente que viene aquí. Pero si recordamos en dónde trabajó nuestro pariente en los años 70 u 80, cómo se fue a Estados Unidos, cómo se fue a España, cómo se fue a Italia, entonces debemos pensar que estamos ante situaciones muy parecidas a las nuestras. Cuenca
tuvo esa fuerte relación con el Perú. Y los antiguos paños de la chola cuencana, los paños de Bulcay y de Buljún, tenían normalmente 3 tipos de flecos distintos, si no recuerdo mal. El uno, posiblemente tardío, tenía un fleco que estaba anudado con el escudo del Ecuador. Había un segundo que tenía anudado el escudo de España. Y bueno, había 2 más en realidad. Había un tercero cuyo escudo era el escudo del Perú y un cuarto que tenía el escudo de Chile, ¿no? Entonces eso nos muestra cómo mirábamos muchísimo hacia el sur, mucho más que hacia el norte, pero hubo momentos en la historia que dieron la vuelta a esa situación. El primer momento de la historia que dio la vuelta a esto fue cuando la audiencia de Quito dejó de pertenecer al Virreinato de Lima y pasó a pertenecer al Virreinato de Santa Fe. Entonces, todas las relaciones políticas que se tenían con el sur, de repente no valían ya nada, y no se tenía ninguna relación política con el norte, con Santa Fe de Bogotá. Inclusive, esa decisión de haberle creado la capital del virreinato en Santa Fe fue injusta con Quito, que tal vez era la ciudad que debió haber sido la capital del virreinato, pues que era una ciudad mucho más importante, más grande, más culta, económicamente mucho más rica que Bogotá. Es la cercanía con Cartagena y demás, o con Panamá, la que creó esas circunstancias. Y luego, cuando se produce la consolidación de las naciones andinas, le transformamos al Perú en lo que cuando yo estaba en la escuela se llamaba nuestro secular enemigo del sur, ¿no? Y entonces, obviamente, ¿qué pasó? Las fronteras se cerraron, las ferias desaparecieron, los sistemas de intercambio se perdieron, ¿no? Se rompió el vínculo. Se rompió el vínculo y eso nos afectó a nosotros, al sur, económicamente de manera muy fuerte. Quedamos aislados de todo, del norte y del Porque sur. ahora, ¿dónde vendemos nuestras cosas? ¿Hacia dónde va nuestra producción? ¿Dónde tenemos un mercado natural? El norte estaba cerrado, la costa vio el crecimiento extraordinario de Guayaquil, ¿no? Y en el caso de Cuenca, pues, quedamos un poco inermes, lo cual explica aquello que decíamos antes, ¿no? El hecho que la gente tuvo que salir en esas crisis adelante, ¿no? Como pudieran. Pero realmente qué interesante todo este relato que nos hace y sobre todo este vínculo. Ahora que veníamos también conversaba con otro gran amigo, Ramón Valdivieso, que es como un amigo, sí. Y me hacía la reflexión al tenor de lo que usted manifiesta de este vínculo entre Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia también, y Venezuela también, que es parte de todo este proceso. Él decía, ya deberíamos evitar el hacer migración cuando venimos de Colombia a Ecuador o de Ecuador a Perú, que me parecía algo muy sensato que planteaba. ¿Por qué tenemos que hacer migración si estamos entre nosotros mismos? Podemos andar y movernos con nuestra cédula, ya no necesitamos ni siquiera pasaporte. Tenemos una identidad de alguna manera muy similar. Entonces, es cierto. Coincido con lo que usted dice de que hay que buscar cómo armonizar más bien y no estar separados. Así es. Lo que pasa es que en este momento, como hemos venido comentando, si no tenemos esa conciencia de qué tipo de relación teníamos, cómo históricamente nos hemos construido, es difícil imaginar que esperamos de los otros y que podemos dar nosotros, ¿no? Por eso es fundamental el conocernos un poco más, saber quiénes hemos sido, hacia dónde hemos ido, qué problemas hemos tenido, ¿no es cierto? Y de qué manera. Yo todavía veo que la gente va al mercado y dice, caramba, solamente puedo conseguir chirimoyas del Perú, ¿no? Lo cual no es totalmente cierto. Y yo digo, bueno, enhorabuena podemos tener, porque esa también ha sido una circulación de bienes. Recordemos, la gente mayor recordará ese dicho infantil que teníamos, que era pan, queso y raspadura, 3 cositas de Piura, decíamos, sin tener conciencia de lo que estábamos diciendo. Es decir, el hecho de que las cosas como el pan, el queso y la raspadura podían venirnos desde el sur, desde el Perú, como afortunadamente nos siguen llegando. Desafortunadamente por contrabando, pero afortunadamente nuestra afección de la frontera agrícola que comentábamos también hace un momento no ha sido tan fuerte justamente porque tenemos productos que vienen de otras partes, fundamentalmente del sur. Así es, muy importante. Hoy estoy disfrutando mucho de este espacio, compartiendo con el gran historiador, el doctor Juan Martínez Borrero, que nos está acompañando el día de hoy. Yo le quiero pedir espacio para poder hacer una pausa también. Al volver estamos sin duda recordando los eventos más importantes. El siglo XX fue un siglo de transformación. Cuenca sufrió cambios
que nos marcaron también y nos enrumban hacia esta nueva centuria que se viene. Todo eso vamos a recordarlo. Gracias. Estamos de regreso, no se vayan, muy importante lo que viene, ¿no? Telecuenca, el canal de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Nos alistamos para un nuevo reto. Lo haremos juntos. Te invitamos a ser parte. El protagonista eres tú. Cato, apasionados por la excelencia. En la aplicación de conocimientos científicos y avances tecnológicos para diseñar, mejorar productos y procesos propios de los sistemas de producción, animal o vegetal, para beneficio de la sociedad. Gestiona los recursos agrícolas con visión de protección, conservación y equilibrio ecológico. Prepárate con visión de futuro y estudia ingeniería agronómica en la Universidad Católica de Cuenca. Periodismo de la Universidad Católica es la única carrera en Cuenca que te otorga la titulación en 8 ciclos. Los estudiantes perfeccionarán sus destrezas en nuestra estación de radio y canal de televisión propios. Además de conocer sobre periodismo digital, la comunicación estratégica, el marketing y la prensa escrita. Periodismo de la Universidad Católica de Cuenca. Carrera rediseñada con horario nocturno, la más accesible entre las universidades locales. Inscríbete en www.cacue.edu.es. Fin de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Y bien, estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Nosotros estamos disfrutando de la compañía del doctor Juan Martínez Borrero, ¿no? Este gran historiador, pero sobre todo un magnífico orador, se expresa de una manera tan fluida y con tanta calidad que pues admiramos mucho esa capacidad y ese don que tiene. Pero quedamos en conversar sobre este siglo XX, que fue un siglo sin duda de muchas transformaciones en la ciudad de Cuenca. Se conmemora el primer centenario y como que marca también un hito en la ciudad. ¿Qué podríamos decir de este siglo XX aquí en la ciudad de Cuenca? Sí, el siglo XX sin duda ha sido el siglo de mayores cambios que Cuenca ha vivido, de hecho el mundo, ¿no? Creo que en muchos lugares el siglo XX marca un antes y un después en el desarrollo, pero Cuenca inauguró el siglo XX con una interesante idea de que Cuenca quería ser una ciudad moderna, que Cuenca no quería ser simplemente el último rincón del mundo, sino quería incorporar los progresos de la civilización que en ese momento estaban consolidándose. Hay que recordar que los primeritos años del siglo XX fueron años de optimismo, en donde se pensaba que la humanidad había llegado a su madurez y que la técnica iba a posibilitar mayor riqueza, mayor salud, mayores facilidades de comunicación, etcétera, etcétera, antes de que el mundo entero se diese de bruces con la Gran Guerra, con la Primera Guerra Mundial que empezó en 1914. Pero en ese momento es interesante cómo Cuenca se convierte en un eje económico importante dentro del Ecuador,
por la exportación de los sombreros de paja toquilla, por la exportación de la cascarilla o quina, por la explotación de la zarza parrilla y otros productos que eran muy apetecidos en el mercado mundial. Aunque no solemos darnos cuenta mucho de esto, de alguna manera Cuenca participó en ese episodio colonial, que no es algo de lo que podamos sentirnos orgullosos por lo que significó para la historia, que fue la ocupación inglesa de la India, porque nuestro principal mercado para la quina, para el árbol de quina, era precisamente Inglaterra, a donde se enviaba la corteza para que fuese procesada y reenviada a la India para evitar que las tropas inglesas se enfermaran con la malaria en esa zona. Pero eso a la vez posibilitó aquí el que la gente empezara por primera vez a tener dinero. Algo semejante fue la participación de este producto como el sombrero de paja toquilla en la construcción del canal de Panamá, ¿no? En donde sin esto probablemente los trabajadores que estuvieron allí no hubiesen podido soportar el clima y las horas de trabajo al aire libre en una zona tropical. Pero hay una acción muy interesante que yo creo que sí vale la pena destacarla. En primer lugar, la gente en Cuenca en ese momento decide invertir su dinero de dos maneras. Una, para construir esa maravillosa ciudad del centro que tenemos ahora, con esas grandes casas, que son casas de adobe, ¿no? Y con sus patios interiores, ¿no? Y todo eso se embellece también con productos que vienen de Europa. Mucha gente recordará que en la casa de la abuela quizá había las llamadas sillas de esterilla, que mucha gente les llamaba también sillas de Viena, porque eran producidas en Viena y llegadas acá. Como algunas de las familias más ricas podían darse el lujo de traerse un piano desde Alemania, desde Francia, y como inclusive en el año 1913 llega a Cuenca el primer automóvil que es cargado por guandos desde Naranjal hasta Cuenca, colocado en el centro de la ciudad y echado a andar minutos después, ¿no? Porque vino el automóvil completo, ¿no? No en piezas. Esos primeros años del siglo XX son años de cambio. Se introduce el agua potable, se introduce la luz eléctrica, pronto se va a introducir el teléfono, que hoy nos parecen cosas tan comunes de las que no deberíamos preocuparnos, pero que tienen un antes y un después. Y en ese momento la gente también tiene la conciencia que Cuenca tiene que tener un desarrollo económico fuerte. Y muchas de estas personas que también estaban vinculadas con la cultura, como hemos venido hablando, también se vinculan con la economía y se crea, por ejemplo, el Banco de la SUAY, ¿no? Una institución financiera que trataba de hacer un cierto contrapeso a los bancos importantísimos de Quito o de Guayaquil, como el Banco Comercial y Agrícola o el Banco de Préstamos, ¿no es cierto? La idea de crear la misma filantrópica más tarde, la idea de crear una entidad financiera local que posibilitara que los capitales también fluyeran a las actividades locales, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un cambio. La ciudad de Cuenca se transforma, o sea, de las pequeñas casas de un solo piso, que todavía hay muy poquitas en la ciudad, y techo de teja, a estas grandes casonas, ¿no? Y también a este proceso en donde si nosotros, por ejemplo, nos situamos en el Parque Calderón y caminamos hacia la calle Larga o vamos por cualquiera de las calles secundarias, vamos viendo cómo las casas van haciéndose cada vez más pequeñas, ¿no? De qué manera era el centro el que ocupaba ese espacio económico, ese espacio productivo, no sea pequeña, en donde el espacio habitable no era nada más que lo que llamaríamos centro histórico, ¿no? Pero también esa idea de que junto a estas grandes casas había algo que también se ha perdido, que no estoy tratando de idealizar ni mucho menos, pero que era importante, que era la sensación de vivir en un entorno en el que uno conocía a toda la gente de los alrededores, ¿no? Al zapatero que vivía al frente, a la tienda de la esquina, a la bodega de guineos de la casa de lado, ¿no? A quien vendía leche un poquito más allá. Toda esa gente no creaba distancias entre sí, si bien tenían posiciones sociales y económicas muy diferentes, ¿no es cierto?, formaban parte de ese mismo colectivo barrial. La Primera Guerra Mundial ejerce una influencia importante sobre Cuenca. Hay una crisis económica que un poco se soluciona más tarde con la continuación de la exportación de los sombreros y demás, y la Segunda Guerra Mundial también marca un momento especial para la ciudad. Hace unos pocos días tuve la suerte de participar en la presentación de una novela sobre el cónsul Manuel Antonio Muñoz Borrero, cónsul del Ecuador en Suecia, reconocido por el Estado de Israel como justo entre las naciones por su apoyo a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
El Ecuador no era precisamente un país en ese momento que desde la política pública de Arroyo del Río o de sus ministros de Relaciones Exteriores hubiese apoyado a los judíos o a los aliados. Coqueteaba con Alemania, coqueteaba con los países del eje, y hay que recordar que, por ejemplo, cosas que muy poca gente recuerda, y que por ejemplo lo ha investigado nuestra colega y compañera Ágata Rodríguez, la presencia de la primera aerolínea que hizo vuelos regulares a Cuenca, que era una aerolínea alemana, la aerolínea SEFTA, ¿no?, que cuando empezó la Segunda Guerra Mundial fue desplazada totalmente, y es por eso que después nosotros, cuando éramos jóvenes, nuestro primer vuelo que lo pudimos haber hecho a Quito lo hicimos en la Panagra, que no era otra cosa que una subsidiaria de Pan American Airways, es la presencia norteamericana entre nosotros, ¿no es cierto? Como ese eje que de alguna manera, hasta antes de la Segunda Guerra, vinculaba a Cuenca más bien con Europa, no solamente desde la política, desde las ideas románticas, sino también comercialmente. El primer automóvil fue un automóvil francés, las primeras turbinas que para la planta eléctrica fueron alemanas, etcétera, etcétera. Cuando giramos, ahora son los Estados Unidos el eje de referencia, ¿no es cierto? Y todo eso va cambiando, todo eso va estableciendo cambios muy profundos en el caso de Cuenca. Cuenca durante la Segunda Guerra recibe a un pequeño grupo de emigrados judíos que habían escapado del horror de la persecución nazi, y las familias cuencanas, generosas, abrieron las puertas de sus casas, ¿no?, y les recibieron a gente que venía, como decimos comúnmente, con calzón y persona, no tenían nada, ¿no? Siendo judíos, muchas familias les abrieron las puertas, les dejaron vivir allí, les compartieron su plato de comida, ¿no? Algunas de esas familias se quedaron aquí, la mayor parte fue después a otros lugares, fueron a Israel, regresaron a Alemania, etcétera, etcétera, pero dejaron huellas interesantes, como la presencia de la idea de los salones musicales, con Teddy King, ¿no?, o cosas que todavía podemos disfrutar, aunque no tengamos una idea de dónde viene, cuando vamos a la Colmena y nos pedimos esos bocaditos de chocolate con mermelada al centro. Esas pastas son unas pastas típicamente alemanas que se introdujeron a mediados del siglo XX en Cuenca. Quizá el cambio más importante de Cuenca, como ha sido el cambio de todo el país, ha sido el enorme crecimiento poblacional, ¿no? De esa pequeña ciudad de 20.000 habitantes a una ciudad de 30.000, ¿no es cierto?, a una ciudad que hoy tiene 600.000 habitantes, en donde los problemas son otros, los retos son otros, y en donde de alguna manera ese espíritu que se fue construyendo a lo largo de los siglos ha posibilitado algo de lo cual no siempre somos conscientes. Cuenca es una ciudad distinta al resto de ciudades del Ecuador. No digo necesariamente ni mejor ni peor, pero sí es una ciudad en donde resulta mucho más agradable caminar, una ciudad en donde, a pesar de todas nuestras quejas, el transporte es más seguro y mejor que en otros lugares, una ciudad en donde ha habido proyectos que lamentablemente no se han podido culminar, pero esperamos que se culminen, como el caso del tranvía, que nos ha permitido pensar que Cuenca es una ciudad diferente. Cuando en el año 1999 se le reconoció a Cuenca como ciudad patrimonio mundial, hubo mucha gente que me dijo a mí, amigos que me dijeron, oye, pero ¿no crees que estamos siendo demasiado pretenciosos? Cuenca, a la misma altura de ciudades como Florencia, como Roma, o los bienes de París, o inclusive en la propia América, como México, etcétera, etcétera. Claro, lo que Cuenca no fue nunca, fue una ciudad pretenciosa. Cuenca es una ciudad de pequeña escala, es una ciudad de escala humana, ¿no? Una ciudad que no es como Londres, que si uno camina por las calles de Londres, en la City, se siente abrumado por la enormidad de los edificios, ¿no es cierto? Aquí uno ve el paisaje, puede ver las montañas, puede sentirse dentro del valle, disfrutar de nuestro clima. Siempre es una pelea constante en la familia, si es o no es el mejor clima del mundo. Uno dice, pero con estos fríos, sí, pero no sabes cómo son los fríos en otro lado, ¿no? Y creo que esto, de alguna manera, a pesar de lo que hemos dicho, de esta crisis de identidad, de esta crisis de cuencanidad, es lo que nos ha posibilitado, estas bases firmes históricas, es lo que nos ha posibilitado que Cuenca sea hoy la ciudad que es. Pero es una ciudad que hay que cuidar, porque alguna vez intervine yo en la presentación de en algún edificio histórico, y yo empecé diciendo, ¿qué pasaría si al salir de aquí encontramos que todas las casas viejas de Cuenca son ahora edificios de cemento, que las iglesias ya no existen y son ahora centros comerciales,
que la ciudad ha desaparecido y se ha convertido en una ciudad sin carácter. Dije, lo que ustedes están diciendo, pero ¿cómo se les ocurre? Hay que saber que las ciudades se conservan porque alguien las conserva, no se conservan por sí mismas. Que la cultura se desarrolla porque alguien la impulsa. No existe un impulso autónomo de la cultura. Con eso regresamos a lo que habíamos dicho al principio, ¿no? La idea de que estas bases firmes de la ciudad nos tienen que obligar a pensar a futuro qué vamos a hacer. Cómo no debemos ni podemos convertirnos en una ciudad cualquiera. Tenemos que seguir siendo una ciudad con un carácter especial, con unas ganas de seguir adelante, una ciudad que se moderniza manteniendo la tradición, una ciudad que es un espacio amable para los jóvenes, que necesitan que sea un espacio suyo también, no solamente de la gente que tiene la memoria de la fiesta del barrio, de los carnavales con las tomas de las fuentes, etcétera, etcétera, sino que los chicos de ahora, que son el futuro, ¿no? Como bien acaba de demostrarnos Greta Thunberg en las Naciones Unidas, el mundo que viene es su mundo, y por lo tanto tienen que preocuparse de qué está pasando y qué vamos a hacer a futuro. A ellos también les corresponde ahora. Bueno, y ha hecho una gran presentación esta muchacha, ¿no? Ciertamente. Bueno, pues yo he estado disfrutando mucho de este espacio, pero se nos viene ya el tiempo, hemos agotado el tiempo, ¿no? Muy rápido, muy rápido, algo que nos quede pendiente conversar, doctor. Bueno, yo creo que es muy importante lo que hemos venido diciendo, ¿no? Que nos sintamos orgullosos de lo que somos, pero al mismo tiempo que ese orgullo no sea un orgullo vano o vacuo, simplemente un orgullo por el pasado, sino que seamos capaces de actuar hacia el futuro. Creo que eso es una cuestión fundamental, que nos conozcamos históricamente, pero que al mismo tiempo nos hagamos la pregunta de quiénes queremos ser, hacia dónde queremos ir, que respetemos algo que este rato está tan venido a menos, como es la honestidad cuencana, ¿no? La honradez cuencana, el hecho de que nosotros deberían quemarnos las manos antes de tomar una coima o antes de hacer un negocio turbio, ¿no? Que es algo que en el país este rato muy poca gente puede decir, eso es la forma de ser. Y quiero cerrar en realidad esto agradeciéndole muchísimo por esta oportunidad y a quienes nos han visto, recordando una maravillosa anécdota de un prohombre cuencano que fue Enrique Arizaga Toral, justamente uno de los fundadores de la Universidad Católica de Cuenca, ¿no? Enrique Arizaga fue embajador del Ecuador ante la Santa Sede, y el Papa Pablo VI le llamó al cuerpo diplomático y les presentó una de sus encíclicas. Y esto es obviamente una anécdota apócrifa, pero que vale la pena decirla. Y cuando preguntó el Papa al cuerpo diplomático, señores, ¿qué opinan de lo que yo he escrito? Enrique Arizaga, con mucho respeto, se levantó, católico profundo como era él, y dijo, Santo Padre, sus palabras son maravillosas, pero le quiero hacer una pregunta. De todo esto, ¿qué saca Cuenca? Una tremenda reflexión. Claro. Pues muy bien, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Yo le quiero agradecer muy profundamente este detalle que ha tenido de visitarnos, de acompañarnos, de compartir con nuestra audiencia temas que sin duda son de mucho interés y que nos ha posibilitado conocer mucho de lo que es esta historia de la cultura de nuestra ciudad. Yo le quedo eternamente agradecido, le invito también a compartir un nuevo espacio. Tenemos que hablar de los niños, de este tema de educación con los niños. Así es que vamos a ponernos de acuerdo ya, y esto lo haremos en exteriores, vamos a trasladarlos a otro lado para poder hacer ese programa. A ustedes, amigos, también agradecerles por habernos acompañado. No quiero terminar sin invitarles a que también continúen con nosotros a través de los noticieros. A las 13:30 está Lorena Coronel actualizándonos la información del día. En la noche, en estos días, está Natalia Arteaga también con su informativo a partir de las 7 de la noche. Muy tempranito, María Eulalia Espinosa nos levanta con las noticias y nos deja bien informados todo el día. Conmigo, hasta pronto, que pasen muy bien. Muchas gracias.
Telecuenca, el canal de la ciudad.